Hola, gracias por estar nuevamente con nosotros el día de hoy. Mi nombre es Carlos Josué Guevara y soy el pastor y líder de Somos Eclesía. Somos la iglesia en todo lugar. Y quiero darte la bienvenida y las gracias por acompañarnos el día de hoy. Nuestro deseo es que siempre puedas estar viendo este video, oyendo esta predicación a través, con alguien más, mejor dicho, que puedas estar con alguien más compartiendo quizás alimentos, compartiendo un tiempo juntos en comunidad y a la vez también poder compartir la palabra de Dios y realmente poder ser la iglesia en todo lugar. Así que gracias por acompañarnos el día de hoy. Y quiero hablarte en estas próximas semanas, vamos a estar estudiando varios versículos y capítulos del libro de Josué en el Antiguo Testamento, yendo a la historia cuando Dios derrumba los muros de Jericó y les da esa promesa al pueblo de Israel. Era un plan maravilloso que Él tenía para ellos y sabes, la verdad es que Dios tiene un plan perfecto y maravilloso para cada uno de nosotros, y en esta serie que vamos a estar estudiando en las próximas semanas vamos a ver realmente cómo Dios hace eso en nuestras vidas. Él desea darnos de esa bendición y de esa promesa en nuestra vida. Y cuando estudiamos en el libro de Josué, vemos nuevamente ese tiempo en el cual Moisés llega al fin de sus días, cuando ellos están a punto de tomar la tierra prometida, la ciudad que les había Dios dado y les había ya entregado años atrás, pero que por desobediencia de parte de Moisés, él no pudo realmente entrar y tomar posesión de ella. Pero vamos a ver ese momento, ¿no? Cuando él va y al menos puede ver la tierra prometida, y es el turno de Josué. Una vez Moisés muere, Dios llama a Josué a que él sea el que lidere al pueblo de Israel. Y vamos a empezar a leer a partir de ese capítulo 1, versículo 1 en Josué, ¿no? Ya Moisés llegó al final de su vida, llegó al tiempo en el cual Dios lo llama a su presencia, porque no le permite entrar a esa tierra, aunque él había sido el que había sacado al pueblo de Israel de Egipto de la esclavitud. Pero fue Josué al quien Dios llamó para esa tarea. Así que dice el capítulo 1: después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés, y le dijo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora es importante que veamos acá, Dios le está hablando a Josué, le está diciendo y le está comunicando que ya Moisés había muerto. Nadie sabía que él había muerto hasta ese momento. Sabían que había ido con Dios, ¿no? Dios le había llevado al monte Pisga para mostrarle y que Moisés pudiera ver la ciudad, porque no iba a poder entrar, pero le permitió verla. Y bueno, le está comunicando claramente Dios a Josué que Moisés había muerto, ¿no? Que él es el líder que les había sacado de Egipto, que les había llevado a ese punto. Dios ya le había llamado a su presencia y ahora lo estaba llamando a él a hacerle. Vemos que Moisés fue un siervo de Dios, que Dios le había amado y le amó realmente por lo que él hizo, ¿no? Y él fue el que de alguna manera llamó, le permitió ver a la ciudad, y luego no se sabe dónde exactamente, pero Dios enterró a Moisés, ¿no? Y nadie más supo aparentemente de dónde realmente él estaba y dónde fue sepultado. Pero sabemos que está en la presencia de Dios. Y continúa la lectura en el versículo 2. Dice entonces: mi siervo Moisés ha muerto. Dice: por lo tanto, ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y a entrar en la tierra que les doy. Te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés. Donde quiera que pongan los pies los israelitas estarán pisando la tierra que les he dado, desde el desierto de Negev al sur hasta las montañas del Líbano al norte, desde el río Éufrates al oriente hasta el mar Mediterráneo al occidente, incluida toda la tierra de los hititas. Nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te fallaré ni te abandonaré. Y nos vamos a detener un momento ahí. Este pasaje, ese último versículo, no te fallaré ni te abandonaré, ha sido un versículo que para mí ha significado mucho en los últimos años. Ese ha sido un versículo que yo me he adueñado de él, aunque sabemos que esta palabra Dios se la dio a Josué. O sea, él la escribió para Josué, ¿no? En ese entonces le estaba llamando a él, le estaba diciendo a él que estaría con él como estuvo con Moisés. Vemos que es una palabra clara a a Josué, ¿no? En este momento que ya Moisés había muerto.
Pero nosotros sabemos que como hijos e hijas de Dios también somos partícipes de esas promesas que Dios tiene y que encontramos en su palabra, y por lo mismo podemos adueñarnos de esta palabra, podemos adueñarnos de esta promesa. Y yo sé que para mí esas palabras, yo estaré contigo como estuve con Moisés, no te fallaré ni te abandonaré, ha sido de mucha bendición en mi vida. En momentos claves, en momentos específicos, realmente ha sido algo que Dios me ha hablado a través de ese pasaje. Y ahora era lo que precisamente Josué necesitaba oír, ¿no? Después de haber servido con Moisés por un tiempo, saber que está muerto y que ahora él lo está llamando, que pudo haber temor, pudo haber miedo, pero Dios le estaba diciendo que no tuviera temor, que él estaba con él. Y esa es una palabra que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Al empezar esta serie vamos a hablar de eso, del hecho que Dios está contigo. Dios está contigo en lo que Él te está llamando a hacer y te está llamando a tomar posesión de una bendición que Él tiene para nosotros. Él le había prometido al pueblo de Israel una tierra, le había prometido un lugar en el cual ellos estarían. Y vemos entonces que está llamándole ahora a Josué para que él sea el que lidere al pueblo de Israel a esa tierra que les había prometido, a ese lugar especial de bendición que tenía para ellos. Y están ahora entonces llegando al punto que es hora de tomar posesión de ella. Pero quiero que retrocedamos un poquito. Y ver la vida de Moisés cuando Dios lo lleva a él a la tierra prometida. 40 años atrás le había llamado para que lo hiciera. Pero en el libro de Deuteronomio y en Números vamos a ver exactamente qué fue lo que pasó, cómo llegaron a ese punto y por qué tardaron tanto para tomar posesión y poder entrar a la tierra que Dios les había dado. Así que te invito a que vayas conmigo a Deuteronomio 1:8. Deuteronomio 1:8 dice entonces: miren, les doy toda esta tierra. Entren y tomen posesión de ella, porque es la tierra que el Señor juró dar a sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, y a todos los descendientes de ellos. Vemos que entonces Dios les está dando esa tierra, les está diciendo: les doy esta tierra, así que tomen posesión de ella. Entonces vemos que es un regalo, pero a la vez también necesitamos tomarla. O sea, dices, bueno, o sea, Él nos la está dando o yo debo tomarla, ¿no? Y yo creo que la respuesta es sí, a ambas. Él te la está dando y tú debes tomarla. Hoy nosotros con fe debemos tomar posesión de la palabra de Dios. Debemos de tomar la palabra que Él nos está dando. No es solamente una confesión de reconocer, ¿no?, que Cristo es nuestro Señor y Salvador. Yo creo que ese es el principio, porque no vamos a poder tener esa bendición de Dios si no confesamos primeramente que Dios es nuestro Salvador, que Cristo es nuestro Salvador, ¿no?, y que somos hijos de Dios. Entonces debemos confesar, ese es el primer paso. Pero el plan de Dios para nosotros, su voluntad, su propósito, no es solamente que quede en una confesión de salvación. Él lo que desea entonces es que tomemos posesión de esas bendiciones y promesas que tiene en nuestra vida. Ahora, habían pasado 40 años hasta que llegaron a ese punto ahí en Deuteronomio 1, donde Dios le está diciendo al pueblo de Israel: les he dado esta ciudad, les he dado esta tierra, así que tomen posesión de ella. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué habían pasado 40 años para que ellos llegaran a ese punto de poseerla? Yo creo que nos ponemos a pensar por qué fue que tomó tanto tiempo y por qué fue que ellos pasaron 40 años en el desierto, y es simplemente por el hecho que tuvieron temor. Sabes, el temor realmente afecta, nos paraliza a dar un paso de fe a lo que Dios nos llama a hacer. Y ellos tuvieron temor porque en Números capítulo 13, 40 años atrás, fíjate lo que le dice, ¿no? Y los lleva nuevamente, Dios lleva a Moisés y al pueblo de Israel a donde está este lugar, los lleva a las orillas de la ciudad para que tomen posesión de ella. Y fíjate lo que dice en el versículo 13, en el capítulo 13, versículo 1 de Números. Dice: el Señor le dijo a Moisés, una vez llegaron a ese lugar, le dice: envía hombres a explorar la tierra de Canaán, la tierra que les daré a los israelitas. Envía a un jefe de cada uno de las 12 tribus de sus antepasados. Entonces Moisés hizo lo que el Señor le ordenó y envió a 12 hombres desde el campamento en el desierto de Parán, todos los jefes de las tribus de Israel. Entonces vemos que él hace lo que Dios le pide,
finalmente llegan a donde está la tierra que les va a dar, le dice, envía 12 espías, ¿no? Que exploren, 12 exploradores que exploren, y por 40 días ellos exploran la tierra, un miembro de cada tribu. Seguimos la lectura en el versículo 27 al 33. Así que dice, este fue el informe que dieron a Moisés. Una vez pasaron los 40 días, estos hombres regresan y esto es lo que dijeron. Entramos en la tierra a la cual nos enviaste a explorar, y en verdad es un país sobreabundante, una tierra donde fluye leche y miel. Notemos que están reconociendo que es esa tierra especial. Leche y miel era una señal de prosperidad y abundancia en el pueblo de Israel, y entonces ellos reconocían que esa era una ciudad de bendición, era una tierra bendecida. Dice, aquí está la clase de frutos que ahí se producen. Me imagino que han de haber traído frutos y evidencia de lo hermoso que eran. Dice, mas sin embargo, el pueblo que la habita es poderoso y sus ciudades son grandes y fortificadas. Hasta vimos gigantes allí, los descendientes de Anac. Ahora, los descendientes de Anac, cuando estudiamos la historia un poco más adelante, cuando David pelea contra Goliat, Goliat era un descendiente de Anac, entonces vemos que eran una descendencia de gigantes, entonces vemos que ellos estaban ubicados ahí. Dice, y los amalecitas viven en el Negev, y los hititas y los jebuseos y los amorreos viven en la zona montañosa, y los cananeos viven a lo largo de la costa del mar Mediterráneo, a lo largo del valle del Jordán. Vemos entonces que ellos reconocen que esta ciudad, que esta tierra es de abundancia, es de bendición, pero a la vez también hay un reto, ¿no? Que hay un problema, que está habitada por estos hombres, por estos gigantes y por todas estas otras tribus que ellos estaban ya ubicados en ese lugar. Entonces ven que hay un problema, ¿no? En su mente vieron un problema, y no simplemente al saber que Dios les está dando esa tierra, naturalmente vieron todo lo que estaba impidiéndoles a ellos tomar posesión de ella. Sigue la palabra y dice, pero Caleb trató de calmar al pueblo que se encontraba ante Moisés. Y dice, vamos enseguida a tomar la tierra, dijo. De seguro podremos conquistarla. Pero los demás hombres que exploraron la tierra con él no estuvieron de acuerdo. Dijeron, no podemos ir contra ellos, son más fuertes que nosotros. Entonces comenzaron a divulgar entre los israelitas el siguiente mal informe sobre la tierra. Empezaron a distribuir que estaba mal la tierra para ellos. Dice, la tierra que atravesamos y exploramos devorará a todo aquel que vaya a vivir allí. Todos los habitantes que vimos son enormes. Hasta había gigantes, los descendientes de Anac. Al lado de ellos nos sentíamos como saltamontes, y así nos miraban ellos. Vemos naturalmente entonces el informe de los otros 10 hombres, excepto por Caleb y Josué. Caleb y Josué habían sido los únicos 2 que habían dicho, sí, podemos tomar posesión de ella. O sea, es maravillosa. Dios nos la ha dado. Si Dios nos la ha dado, ¿por qué no vamos a ir a tomar posesión de ella? Pero estos otros 10 dieron un mal informe, se enfocaron, vieron gigantes, diciendo, nosotros nos sentíamos como saltamontes. Esa era su perspectiva, ¿no? Se veían de esa manera. Ellos pensaban que ellos les veían de esa forma, ellos se sentían de esa forma, insignificantes, como saltamontes, impotentes. Dicen, no podemos tomarla, no tenemos chance de hacerlo, no tenemos ninguna oportunidad. Ellos son mucho más fuertes que nosotros. Y vemos naturalmente entonces en la mente de estos 10 hombres era imposible tomar esa tierra que ya Dios les había dado, que les había prometido. Y el siguiente capítulo, en el capítulo 14 de Números, versículo 1, dice, entonces toda la comunidad empezó a llorar a gritos, y así continuó toda la noche. Sus voces se elevaron en una gran protesta contra Moisés y Aarón. Decían, si tan solo hubiéramos muerto en Egipto o incluso aquí en el desierto. Pero así se quejaban. Dice, ¿por qué el Señor nos está llevando a esta tierra solo para que muramos en batalla? A nuestras esposas y a nuestros hijos se llevarán como botín. ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Entonces conspiraron entre ellos, escojamos a un nuevo líder y regresemos a Egipto. Veamos realmente esa conclusión trágica que ellos llevaron a tomar. Consideraron en vez de tomar la tierra que Dios les estaba dando, que les había prometido,
de creer en la palabra de Dios, a pesar de lo que estaban viendo, a pesar de los problemas de los gigantes y de lo que podrían haber pensado, en vez de tomar posesión y dar ese paso de fe, consideraron el devolverse a una tierra como esclavos, ¿no? Preferían regresar a esa esclavitud y morir allí en lugar de poseer la tierra que Dios les había dado ya y no tener temor. ¿Sabes? A raíz de esa decisión, a raíz de ese momento, entonces Dios decide que ellos no iban a poseer esa tierra hasta que una generación muriera, ¿no? Hasta que fueran los hijos que ellos estaban diciendo iban a hacer el botín, pues van a ser los hijos los que van a tomar posesión de esa tierra, y por eso pasaron 40 años sin poseerla. Pasaron 40 años cuando ellos ya sabían que Dios se las había dado, cuando Dios les había dado ya una tierra, y ellos por su falta de fe, por su temor, no tuvieron realmente la oportunidad de poseerla en ese momento. El temor es lo que lleva entonces a este punto en el que estamos leyendo en el libro de Josué, capítulo 1. Llegaron hasta ese punto porque no habían tomado posesión de la tierra por temor, y quizás tú también hoy estás a punto de tomar posición o tomar posesión de algo que Dios tiene para ti, de algo que quizás Dios te ha dicho ya por un tiempo, pero quizá el temor también te tiene detenido, también el temor te tiene paralizado. Y decimos es que el temor a algo desconocido, no realmente podemos confiar en Dios si no sabemos bien las cosas, y eso es lo que estaban estos otros 10 hombres, estos otros 10 exploradores contemplaron, ¿no? Ese temor a lo desconocido. Pero sabes, a menudo el temor nos detiene, nos paraliza a tomar lo que Dios tiene para nosotros. Si tú en un momento estás el día de hoy paralizado por temor a lo desconocido, temor a algo que quizás Dios sabes Dios te ha llamado, pero hay cierto temor por algo que no tienes claro, quizá te tiene paralizado, estás igual que estos hombres, estás igual que el pueblo de Israel. Ellos estaban dispuestos a regresar a la esclavitud, a la comodidad de su esclavitud, en vez de tomar un paso de fe con Dios a algo desconocido, en vez de tomar un paso de fe con Dios a algo que Él ya les había entregado. Y sabes, eso es lo que el diablo nos dice a nosotros constantemente, ¿no? Que es mejor la comodidad de la esclavitud, es mejor la comodidad de esa vida de pecado que llevas a tomar un paso de fe a algo desconocido que Dios te está llamando y que ya tiene preparado para cada uno de nosotros. Es algo que Él ya tiene para ti y para mí. Pero suena como muy riesgoso, ¿no? El dar ese paso de fe con Dios es mejor esa comodidad de una vida de pecado que quizás ya tenemos, porque recuerda que Dios le dijo a Moisés que tomara posesión. Dios le dijo, les llevó hasta ese lugar, envió a esos espías para que pudieran nada más evaluar la tierra, y ya les había entregado la tierra, y él oyó la voz de estos hombres, oyó la voz del pueblo, en vez de quizás seguir la voluntad de Dios a tomar posesión de ella, y por eso fue que no lo pudo hacer. Y ahora, después de ese tiempo que Moisés muere, 40 años después, y aquí está Josué entonces ahora recibiendo esa palabra de Dios, diciéndole: como estuve con Moisés, yo voy a estar contigo, y el día de hoy Dios estoy contigo. Es lo que nos está diciendo Dios. Hoy está Dios contigo, y que demos ese paso de fe. Vamos entonces a tomar esa posesión de eso que Dios nos ha dado. Y vemos que entonces Josué envía 2 espías a la ciudad. Eso lo vemos aquí en el versículo 2, capítulo 2 de Josué, ¿no? Después de 40 años, donde él había sido parte de ese equipo explorador en el cual él había dicho sí es bueno tomar posesión, vemos entonces que él ahora está a punto de hacerlo. Él está liderando a un equipo, a un pueblo, y envía 2 espías, y hay un encuentro divino que estos espías experimentan y que realmente es de bendición. Y sabemos, como la historia cuenta en Josué 2, 8 al 13, y lo vamos a leer nuevamente. Dice: esa noche, antes de que los espías se durmieran, dice, Rahab subió a la azotea para hablar con ellos y les dijo. Rahab les había escondido a estos 2 espías para que la guardia no los encontrara. Esta mujer los escondió y fue a decirles esa noche: sé que el Señor les ha dado esta tierra. Todos tenemos miedo de ustedes. Cada habitante de esta tierra vive aterrorizado, pues hemos oído cómo el Señor les abrió un camino en seco para que atravesaran el Mar Rojo cuando salieron de Egipto. Vemos que
40 años atrás, cuando Dios les sacó de Egipto y abrió el Mar Rojo. Eso fue una maravilla, fue un plan de Dios, y ya Dios les había entregado esta tierra, y aquí esta mujer les está diciendo: nosotros sabíamos que esta tierra era de ustedes y teníamos miedo por lo que Dios había hecho en su vida. Vemos que la perspectiva que estos hombres tenían, esos exploradores tenían de la gente, de lo que pensaban de ellos, estaba mal. Dice, sabemos lo que les hicieron a Sehón y a Og, a los dos reyes amorreos al oriente del río Jordán, dice, cuyos pueblos ustedes destruyeron por completo. No es extraño que nuestro corazón esté lleno de temor. A nadie le queda valor para pelear después de oír semejantes cosas, pues el Señor su Dios es el Dios supremo arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ahora júrenme por el Señor que serán bondadosos conmigo y con mi familia, ya que les di mi ayuda. Denme una garantía de que cuando Jericó sea conquistada, salvarán mi vida y también la de mi padre, mi madre, mis hermanos, mis hermanas y sus familias. Y vemos entonces que este encuentro divino que estos hombres tuvieron ahí, ¿no? De escuchar que de alguna manera ellos estaban en lo correcto, ¿no? Me refiero a Josué y Caleb, ¿no? De poder tomar posesión de ellos, y cómo estos otros hombres, estos otros 10 espías, tenían una idea equivocada de lo que realmente estaba sucediendo, ¿no? Este pueblo, 40 años atrás, ellos habían dicho que esa es una nación fuerte con gigantes. Nosotros nos vemos como saltamontes, somos insignificantes e impotentes. Y vemos que la perspectiva que ese pueblo tenía en la ciudad de Jericó, sabían que no les pertenecía esa ciudad, sabía que les pertenecía al pueblo de Israel, y que el Dios Todopoderoso había hecho cosas maravillosas y tenían temor de ellos. Vemos que era una perspectiva completamente equivocada. Ellos habían oído de lo que Dios había hecho, de cómo Dios les había rescatado de Egipto, tenían temor. ¿Sabes? Y quiero hacerte una pregunta realmente. ¿Crees que quizá puede pasar lo mismo hoy con nosotros? Que estamos paralizados por el temor a dar un paso de fe a la promesa de Dios, cuando ya el enemigo y la tierra, o esa tierra prometida, o esa promesa que Dios tiene para ti, ya ellos saben que nos pertenece y que nuestro Dios es el Señor Todopoderoso, Rey de Reyes, Príncipe de Paz? O sea, ¿no crees que nos puede estar sucediendo exactamente lo mismo? Que nosotros pensamos que somos insignificantes, que no somos capaces, pero ya Dios nos ha dado posesión de esa promesa, de esa bendición en tu vida, y el enemigo lo sabe, y todos lo saben. Simplemente no te has apoderado, no te has adueñado de esa promesa. El enemigo desea que no tomemos posesión de esas promesas de Dios, esa promesa de paz, esa promesa de amor, esa promesa de gozo en tu vida. Hay promesas en la Biblia que nos podemos adueñar, pero el enemigo no desea que nos adueñemos de ellas, que las tomemos. Ya Dios nos las ha dado, Él nos las ha ofrecido, y nosotros simplemente tenemos que tomarlas. Por eso ahí en Josué 1, ese versículo 5, yo estaré contigo como estuve con Moisés, era realmente significativo para Josué, porque Josué había experimentado la presencia de Dios, había visto lo que Dios había hecho, y sabía que Él iba a estar con él, sabía que Él iba a estar con él como estuvo con Moisés, a pesar de que él quizás en ese momento se sentía inseguro, incapaz, quizás con dudas. Pero hoy nosotros podemos decir lo mismo. No podemos decir, es que no me siento capaz de hacer lo que Dios me está llamando a hacer, o no me siento seguro de que me está pidiendo que haga eso, o me siento incapaz, impotente, no lo puedo hacer. Bueno, sabes, en tus propias fuerzas no lo podemos hacer, pero si Dios te está llamando es porque Él sí lo puede hacer. Es porque Él tiene el poder y lo quiere hacer a través de ti, lo quiere hacer a través de mí. Y por eso es que ahí ese siguiente versículo en Josué 1, en capítulo 1, el versículo 6 al 9, alienta a Josué. Le dice, sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guíe a este pueblo para que tomen posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que les daría. Sé fuerte y muy valiente. Fíjate una segunda vez que sea fuerte y valiente. Dice, ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro de instrucción.
Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito, y solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es, una tercera vez, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Y Dios le está diciendo aquí a Josué que sea valiente, que sea fuerte, que sea obediente a la palabra y lo que le está diciendo, y que recuerde que Él estaba con él, que le recuerde que Él estaría con él así como estuvo con Moisés. Y vemos que los israelitas estuvieron en el desierto por 40 años porque ellos no obedecieron la palabra de Dios, no obedecieron el mandato de Dios y lo que les había dado, lo que les estaba pidiendo a hacer, que simplemente tenían que poseer la tierra, tomar posesión de ella. Ahora, ¿por qué fue que Dios quizá le dijo a Moisés en el libro de Éxodo, cuando leímos, ¿no?, que enviara 12 espías? ¿Por qué no decirle simplemente, ya que los tenía ahí enfrente de esa tierra que ya se las había dado, ya se las había prometido, ya les había llevado hasta ese punto, los había sacado de Egipto, los había llevado para esa localidad específicamente? ¿Por qué no simplemente dárselas? ¿Por qué enviar 12 espías? Bueno, sabes, realmente era porque Dios quería saber si ellos estaban dispuestos a participar de la promesa con fe en Él. Si realmente estaban confiando en Él, y Dios desea que nuestra confianza y nuestra fe esté puesta solamente en Él, que realmente creamos en Él, que confiemos en Él. Y el día de hoy te está diciendo, sabes, yo estoy contigo, así que ve. Ve y haz eso que te estoy pidiendo hacer. Ve y toma posesión de esa bendición, toma posesión de esa promesa. Él desea que confíes lo suficiente en Él para obedecer su palabra. Pero sabes, muchos de nosotros somos como esos 10 espías, ¿no? Que quizás estamos pidiendo más claridad, que quizás estamos pidiendo más información. Es que no estoy seguro, Señor, si es que quiero saber más, necesito más claridad de lo que me estás diciendo. Y sabes, Él no está diciendo que lo que necesitamos hoy es más claridad, lo que nosotros necesitamos es valentía. Por eso nos dice y nos recuerda, sé fuerte y valiente. No necesitamos más claridad, necesitamos valentía. Ahora, es válido que quizás tú el día de hoy sí necesites claridad para una decisión que necesites tomar, que necesitas claridad y oír de Dios para saber qué debes hacer. Pero podría decir que una mayoría de nosotros ya hemos oído de Dios lo que Él desea que hagamos, ya tenemos claridad, ya tenemos dirección. Simplemente necesitamos la valentía para tomarla, para poseerla, para hacerla nuestra. Necesitamos recordar que ya Él nos la ha dado y que debemos de hacer lo que nos está llamando a hacer. Por eso nos recuerda hoy, sé fuerte y valiente. Sabes, déjame decirte que el pecado no es solo cuando hacemos lo malo. También es cuando, sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos. Pecado no es solamente el mal que hacemos, pero es lo bueno que no hacemos. Y si sabemos que Dios nos ha llamado a hacer algo y a dar un paso de fe, y sabemos que ya Él nos lo ha dado, sabemos que Él ya nos lo ha dicho, el no hacerlo, estamos cayendo en el mismo problema que el pueblo de Israel cayó y que le tuvo en el desierto por 40 años. Y quizás tú el día de hoy estás atravesando una temporada en el desierto porque no has tomado posesión de eso que Dios ya te ha dado, de esa promesa que Dios ya te dio. Lo bueno y lo lindo es que sabemos que Dios cumple sus promesas. A pesar de nuestra terqueza, a pesar de nuestras faltas, a pesar quizá de nuestra falta de fe, muchas veces, como lo vimos como el pueblo de Israel. Pero Dios cumple sus promesas, y cuando leemos mucho más adelante en Josué, y vamos a leer ese capítulo 21, versículos 43 al 45, vamos a ver cómo Dios cumple su promesa con ellos. Dice, así que el Señor le entregó a Israel toda la tierra que había jurado darles a sus antepasados. Vemos que Él la entregó a los israelitas. Dice, y los israelitas la tomaron para sí. Vemos que Dios se las dio y ellos la tomaron finalmente. Se adueñaron de ella. Dice, se establecieron en ella. Y el Señor les dio descanso en todo el territorio, tal como se los había prometido solemnemente a los antepasados de ellos. Ningún enemigo pudo hacerles frente, porque el Señor los ayudó a conquistar a todos sus enemigos. Ni una sola de todas las buenas promesas que el Señor les había hecho a la familia de Israel quedó sin cumplirse. Todo lo que Él había dicho se hizo realidad.
Y ese es el Dios al cual nosotros servimos, ese es el Dios al cual alabamos, un Dios que cumple sus promesas. Y vemos que ellos entonces pudieron creer en Dios, tuvieron que creer en Dios realmente, en su dirección, en su palabra y en el plan que tenía para ellos, y actuaron y tomaron posesión de ella. Finalmente dieron ese paso de fe y tomaron posesión de la tierra que Dios ya les había dado y que se las había entregado 40 años atrás. Y lo único que nosotros tenemos que hacer hoy es tomar posesión de esa promesa, posesión de la palabra que Él ya nos ha dado y dar un paso de fe. Pero estás dejando que el temor te paralice, estás dejando que el temor evite que des ese paso y quizás te quedes en el desierto por una cantidad de tiempo porque no has confiado realmente en Dios y en su palabra, no has tomado posesión de esa palabra y de esa promesa en tu vida. Sabemos de que ya Cristo Jesús lo hizo todo. Él ya peleó la batalla por nosotros, Él ya derrotó al enemigo por nosotros. Todo nosotros lo podemos hacer a través de Cristo que nos fortalece, y solo a través de Cristo Jesús nosotros hoy podemos tomar posesión de las bendiciones y las promesas de Dios. Si Cristo no está en tu vida, no podemos adueñarnos de esas promesas y de estas bendiciones que Dios tiene en su palabra y que ha dejado para nosotros el día de hoy. Empieza con Cristo Jesús, empieza con una confesión que Cristo es nuestro Señor, y una vez confesamos, entonces vamos a adueñarnos y a tomar posesión de esa palabra y de esa bendición en nuestra vida. Así que el día de hoy, ¿estás dejando que el temor te paralice? ¿Estás siendo igual que quizás esos otros 10 espías que pusieron su mirada en las cosas equivocadas en vez de darse cuenta que Dios, el Rey de Reyes, Señor de Señores, estaba con ellos y ya les había entregado la ciudad, ya les había dado una tierra que fluía leche y miel, que iba a ser de bendición y abundancia en sus vidas? Y quizá el día de hoy Dios te ha dado una promesa, te ha dicho que des un paso de fe en algo, pero no lo has hecho por temor. El día de hoy Dios te está diciendo: sé fuerte y valiente, porque yo estaré contigo como estuve con Moisés y como estuvo con Josué y como estuvo con muchos otros hombres en la Biblia, porque Dios es un Dios que no cambia, que es fiel, y el día de hoy te está diciendo que Él está contigo. Señor Jesús, te doy gracias el día de hoy por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, eres un Dios maravilloso, Señor, y el día de hoy, Padre, a través de esta historia del pueblo de Israel, ver muros derrumbados, Señor, al tú darles posesión de la tierra, Señor, ellos tuvieron que hacer eso, ellos tuvieron que dar un paso de fe y tomar posesión, adueñarse de la ciudad, Señor. Gracias, porque sabemos de que esas promesas de bendición también son para nosotros hoy, Señor, como hijos e hijas tuyos, Señor. Y yo te pido que el día de hoy, si el temor nos ha detenido, si el temor nos ha paralizado, Señor, primero perdónanos, Señor, y a la vez, Padre, danos la fortaleza. Así como le dijiste a Josué, sé fuerte y valiente, que seamos fuertes y valientes para dar ese paso de fe, confiados, sabiendo, Señor, que tú ya has ido delante de nosotros, que ya Cristo Jesús peleó la batalla por nosotros, Señor, que nos ha dado la victoria, Señor, y poder entonces vivir y gozar de la bendición y el plan que tú tienes para cada uno de nosotros, oh Señor. Te doy gracias por tu palabra, gracias, Señor, porque tú, yo sé, hablaste en nuestro corazón el día de hoy. Te damos toda la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Y amigo, amiga, solo quiero que recuerdes que el enemigo está deseando y desea detenerte lo más que pueda. Él desea evitar que tomemos posesión de las bendiciones de Dios, posesión de las promesas de Dios en tu vida, para vivir con gozo, con paz, con tranquilidad, para poder tener un gozo que solamente viene de Él. Pero nos evita, y el enemigo desea que no veamos lo grande y maravilloso que es Dios, que pongamos nuestros ojos en nuestras circunstancias. Pero Él nos está diciendo el día de hoy: recuerda que yo estoy contigo. Él nos sostiene en su mano, y lo único que nos está diciendo es: hijo mío, confía en mí. Confiemos en Dios esta semana. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Bendiciones.